Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra actividad de esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Sharosky Corporán. Yo soy la coordinadora del Centro Gamma Knife Dominicano. Y en nombre de todo nuestro equipo les doy una formal y muy cálida bienvenida a nuestro webinar de esta noche, el cual estará siendo conducido por el doctor Ismael Peralta, que nos hablará del rol de los meningiomas, el rol del Gamma Knife en los meningiomas intracraneales. Luego de la exposición del doctor Peralta, vamos a tener unos minutitos de preguntas y respuestas, por lo que les voy a solicitar que las anoten o en el chat o las anoten en la parte de la pantalla donde dice Q y A, Questions and Answers. Y al final de la ponencia del doctor Peralta, entonces estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Les voy a hablar un poquito del doctor Ismael Peralta para quienes todavía no lo conocen. El doctor Ismael Peralta es neurocirujano convencional del Hospital Dr. Darío Contreras. Estuvo bajo la tutela de los doctores Marte Durán, el doctor Freddy Flores y el doctor Warner Sánchez. También tuvo entrenamiento práctico en abordaje por base de cráneo por el profesor Campero en Fort Worth, Texas, y tiene un diplomado en investigación en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Ismael Peralta es el jefe de servicio de la Unidad de Neurocirugía del Sur del Hospital Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. También es profesor de la Cátedra de Neuroanatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también es investigador independiente del Fondo CIP. Dicho esto, vuelvo y les doy la bienvenida. Les agradezco por estar con nosotros y les paso con el doctor Ismael Peralta. Buenas noches. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias, Charo. Confírmame que me escuche y que ve en la pantalla, por favor. Sí, te escucho muy bien y se ve muy bien tu pantalla. Muy bien. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta noche a lo que yo denomino yo una tertulia, porque quiero que se sientan bien cómodos y cualquier inquietud que tengan la pueden externar en la cápita de preguntas y respuestas, que al final de la ponencia pues vamos a hacer esto de doble vía, vamos a hacer esto dinámico. Bien, ¿cuál es el rol del Gamma Knife actualmente en el tratamiento de los meningiomas intracraneales? Bueno, desde la prehistoria, las enfermedades han tenido sus especialistas. Hace miles de años, esos especialistas eran llamados chamanes, sacerdotes, curanderos, que desde hace más de 10.000 años se han encontrado restos de cráneos con procedimientos tipo trepanación para hacer exorcismo de personas poseídas por demonios y que la mayoría de veces tenían hematomas subdurales crónicos. Pero esta medicina rudimentaria continuó prácticamente igual durante 9.800 años. Y no es hasta entrada la modernidad en la historia humana, es decir, hacia el año 1500, con el Renacimiento, que florecen y se abren el saber, el conocimiento humano, dándole un giro de 180 grados a todo lo que se tenía entendido en aquella época. No es hasta el 1850 que empiezan a realizarse procedimientos de envergadura, pero no se tocaba ni el sistema nervioso ni el sistema cardiovascular. El romanticismo imperaba en esa época y eran sistemas que se tenía su respeto. Además de lo fútil que era, los resultados en aquel entonces eran muy ominosos y no se alentaba que se operara en esos dos sistemas. Pero hacia el 1900, de la mano de Harvey Cushing, se desarrolla una técnica, un proceder más estandarizado que permite reducir la complicación en los procedimientos, señores, por debajo de un 20%. Y eso abrió la posibilidad de que se entrenaran cirujanos generales
para tratar enfermedades del cerebro y de la columna vertebral. Pero la ciencia no se para ahí. Ella continúa más allá y ya se precisaba en aquel entonces saber de manera precisa, valga la redundancia, la localización de cualquier tipo de lesión intracerebral para ser más expedito allí. Y es entre 1900 y 1950 que surge el primer aparato de estereotaxia. Ese aparato permitía, con un marco que se colocaba al paciente y con unos ejes cartesianos, dar con el punto preciso, entre comillas, donde estaba la lesión. Y entonces se procedía mediante otras técnicas a hacer un abordaje, entre comillas, mínimamente invasivo. Pero en aquel entonces también se fue desarrollando otros métodos de tratamiento a tumores, tratamientos, en este caso, químicos y físicos, radiaciones. Grandes máquinas se utilizaban de manera extracorpórea para poder emitir radiación ionizante a cualquier tipo de tumor que se encontrara en el cuerpo. Pero no solamente hubo este desarrollo, también la cirugía tuvo sus avances, se inventaron nuevos instrumentos, nuevos abordajes que permitían aún más reducir el porcentaje de complicaciones. La resonancia magnética y la tomografía como métodos de imágenes surgieron a partir del 1970 y ya esto permitía dar un diagnóstico más certero, más o menos de cómo lucía la lesión y de las diferentes opciones de tratamiento quirúrgico clínico, dependiendo la patología en cuestión. También a partir del 1975 aproximadamente entra en neurocirugía lo que es la magnificación, bastante importante en la actualidad. Se empieza a usar lupas, microscopios, en los 90 entra el endoscopio y en el 2010 el exoscopio, que ya lo tenemos aquí en República Dominicana. Todo eso muy bien, pero la ciencia no se detiene. ¿Qué tal si nosotros combinamos el uso de imágenes de alta tecnología para saber el diagnóstico imagenológico y la localización, pero también para llegar allí le sumamos a eso un marco estereotáctico que nos permite llegar, saber la profundidad y tocar la menor cantidad de tejido sano posible? Y le montamos arriba a esto un aparato de radiación externa. Resulta que esto ya lo había ideado el neurocirujano Lars Leksell, junto con otros compañeros físicos allá en Europa del Norte, y esto consistía en varias fuentes de cobalto de un material radioactivo, 200 más o menos, depende del aparato Gamma Knife que se esté utilizando, y que cuando se estimulaba provocaba la liberación de rayos gamma. Cada rayo por sí solo no tiene ningún efecto sobre el cerebro, pero lo interesante de esto es que cuando convergen a lo largo del tiempo en el objetivo que se posicionan los rayos, esto hace que no se toque para nada el tejido circundante y que la lesión reciba una alta cantidad, una alta dosis en una sola sesión, aunque actualmente ya radiocirugía se queda para 1 o 5 sesiones, pero que tenga la característica de altas dosis con una diferencia de 1 milímetro del tejido sano. Imagínense que a eso le sumamos que el paciente va a estar despierto durante el procedimiento, no va a sentir dolor durante el procedimiento, no hay que cortar la piel, no hay que abrir el cráneo, no hay que abrir el cerebro, y que el paciente se va para su casa el mismo día. Suena como brujería, ¿no? Es un cambio vertiginoso de toda la tecnología que había hasta ese momento en el mundo en relación a la patología neuroquirúrgica, que generalmente era cirugía y que estaba en ciernes la quimio y radioterapia. Pero, como ven aquí, es en el 1987 que ocurre un hito en la historia de la radiocirugía gamma knife. Y el 1987 es importante por 3 cosas. Primero, porque nací yo y si yo no hubiese nacido no estuviera hablando con ustedes aquí. Segundo, la FDA aprueba por primera vez el Gamma Knife en Estados Unidos. Es la primera vez en Occidente donde inicia el Gamma Knife. Número 3, inicia en la Universidad de Pittsburgh, que es nuestra casa matriz, donde los neurocirujanos del Centro Gamma Knife Dominicano nos formamos para iniciar el centro en nuestro país
República Dominicana. Bueno, Berkowitz con Ciolka y Lunsford lo dijeron en aquel entonces, era una terapia innovadora, controversial, que probablemente, y lo está haciendo, iba a cambiar las reglas del juego, se iba a encontrar muchos obstáculos porque el humano de por sí siente aversión a lo nuevo, a lo desconocido. Somos escépticos hasta que no vemos una gran cantidad de evidencia, pero la evidencia se genera a partir de iniciar lo que sea. Hay que iniciar primero. Bueno, esos investigadores estuvieron dispuestos y no es sino hasta a partir del 1987 que inicia la investigación. Antes del 87, solamente 1000 casos se habían hecho en todo el mundo de Gamma Knife y ahora casi 1 millón de casos en todo el mundo. Aquí podemos ver dos aparatos Gamma Knife. Les dije que hay varios. A la izquierda vemos el modelo 4C, que es el que tenemos actualmente instalado y que en 2 semanas dejará de funcionar. Les diré luego por qué. Y a la derecha vemos el Gamma Knife Perfection, que es el que le continúa en generación, pero al final no importa el modelo, la filosofía del tratamiento es la misma. Varias fuentes de cobalto, más o menos 200, dependiendo del equipo, que inciden en un mismo punto, provocando efectos biológicos en el tumor, en este caso, a lo largo del tiempo. Y desde entonces, desde hace más de 34 años, se está utilizando el Gamma Knife para innumerables tipos de patologías, metastásicas, malformaciones arteriovenosas y lo que nos compete hoy, el tratamiento de los meningiomas. El meningioma es el principal tumor primario en la cavidad intracraneal. No es un tumor cerebral, aunque esté dentro del cráneo, porque él surge de las meninges, de las coberturas del encéfalo, y es un tumor que en la mayoría de los casos es benigno. Y dependiendo del tamaño va a causar síntomas, porque aunque no sea del cerebro el tumor, causa síntomas por 2 vías. Primero, comprimiendo el tejido circundante o inflamando el tejido, provocando un edema. Entonces, dependiendo del área que se afecte, el paciente puede presentar dolor de cabeza, náusea, vómito, hemiparesia, dificultad para hablar, alteración de la conciencia y la conducta. Y estos tumores benignos, fibrosos, sólidos, pueden encontrarse en la convexidad, en la parte alta del cráneo, que ahí se encuentran en mayor proporción, y también en la base del cráneo, aquí abajo, donde es el segundo lugar más. Estos tumores podemos clasificarlos de diferentes maneras. No voy a cansarlos con tecnicismos. Vamos a aterrizar a la ponencia. Y estos pueden clasificarse en tamaños medianos o grandes. Bueno, aquí vemos a la izquierda y la derecha varias secuencias de imagen en resonancia y en tomografía con contraste. Es el método ideal para identificarlos. Estas lesiones se tiñen de blanco, se tornan intensos. Vemos aquí tumores intraventriculares, tumores de la convexidad, aquí a la derecha tumor de la base rodeando el seno cavernoso y un tumor grande parafalcino. Cuando tiene más de 10 cc, podemos más o menos decir que es un tumor mediano o grande, más o menos como esta cajita. Imagínense que tienen esa cajita. Ya decimos que eso es un meningioma mediano o un meningioma grande. Pero también tenemos meningiomas más pequeños que son encontrados en mayor frecuencia. ¿Por qué? 1, la expectativa de vida es mayor, y 2, que cada vez más mejoran los métodos de imagen, de forma que vamos a encontrar de manera, qué sé yo, incidental, por así decirlo, estas bolitas, como le digo yo, en la región intracraneal, ya sea alrededor de áreas muy elocuentes, muy funcionales como el quiasma o el nervio óptico, también en región cercana al tallo cerebral o en región cercana al seno cavernoso y hipófisis, entre otras localizaciones. Mientras el tumor sea más o menos menor del tamaño de esa cajita, podemos decir que es un tumor pequeño y que ahí entran ya otras consideraciones de tratamiento. Yo siempre trato de ser embajador del área donde me estoy desarrollando, donde estoy siendo pionero de las neurociencias, que es la región sur de la República Dominicana. Muchísimas áreas para explotar, ya sea turismo ecológico, ya sea visitar playas,
el sincretismo religioso de la República Dominicana, que principalmente en San Juan está muy arraigado. Hay una historia importantísima detrás de eso. Y les exhorto a todos a que vengan, y necesitamos aquí en esta área desarrollar otras especialidades como neurología, intensivismo. Toda esta perorata histórica era parte de la modernidad, y la modernidad se basaba en medicina, en lo que decía el juez de bata blanca, el médico. Era así, un juez, lo que decía el médico es ley. Generalmente, como habían pocas opciones, lo que presumía el médico, de acuerdo a su experiencia, eso era lo que le informaba al paciente, y pues se hacía lo que dijera el médico. No había forma de que las personas pudieran acceder a información, no había relación entre otros países, la información se quedaba solamente entre los médicos y los especialistas. Hasta el 2000-2005, Morales hace una investigación importantísima donde dice que básicamente la decisión quirúrgica o no era del médico, y se hacía lo que él decía, era algo vertical. Y no es hasta que entra 1970 que inicia un cambio de paradigma, un cambio de modelo filosófico mundial. Ya no es solamente en medicina, ya se empiezan a cuestionar los discursos de poder, ya se empieza a cuestionar el por qué, si tú lo dices, es así que va. Y inicia lo que es el posmodernismo. Se calienta en los años 90 cuando se derriba el muro de Berlín, la globalización, ya todos los países están conectados, el auge del Internet, nos conectamos a través de dispositivos móviles a partir del 2010, y con el advenimiento de las redes sociales ya todo el mundo tiene acceso a información, a diferentes especialistas, sea en su región local o en otro lugar, vía virtual. Pueden conocer información de índole científica, de parte de testimonios de pacientes, y ya saben quizá lo que desean. Y el manejo actual, dicho por APRA, colaboradores, ya no es verticalmente lo que dice el médico, se toman otras opciones en contexto. Ya no se acepta que la cirugía es obligatoria en el tratamiento de muchísimas patologías craneales, no solamente de meningioma, y hablo de meningioma, y si nos damos cuenta que al quitar, o probablemente al quitar el tumor, podamos dejar al paciente con un déficit neurológico inmediato y que pueda medrar eso en su calidad de vida, no se toma eso como primer tratamiento. Se prefiere quitar lo que se pueda de manera segura y dar otros tipos de tratamiento adyuvante, porque eso va primero a mejorar la calidad de vida, y segundo va a promover que el tumor, aunque haya un remanente, se estabilice y el paciente quizá fallezca 30 o 40 años después de una enfermedad cardíaca y no necesariamente del tumor. Ya se toman en cuenta otros parámetros. Primero, el estado funcional del paciente, es decir, si el paciente se vale por sí mismo, si necesita ayuda, si tiene que estar obligatoriamente ingresado en un centro hospitalario porque no se vale por sí mismo. Segundo, el tamaño del tumor, la localización. Y de último, pero no menos importante, el deseo del paciente y los familiares. Ya el médico, su trabajo es horizontal, es decir, expone todas las opciones de tratamiento con los pros y contras, y el paciente y familiar deciden. Obviamente, el médico guiado literalmente por protocolos y guías que establecen las probabilidades de cada opción. Entonces, fíjense cómo el tratamiento actual de los meningiomas, dependiendo si son meningiomas pequeños, primero es observar, darle seguimiento en el tiempo con estudios de imágenes. Si vemos que hay un crecimiento de cierto tipo, no vale la pena yo mencionar, ¿verdad?, tecnicismos aquí, pues entonces podemos optar por seguir observando, pero si el crecimiento es acelerado, tenemos dos tipos de tratamientos. Primero, yo soy cirujano, y no hay cosa más bonita, según Cushing, que enuclear un tumor tipo meningioma completo y dejar a un paciente prístino. Me encanta la cirugía de meningioma.
Y de hecho, la cirugía es la primera opción de tratamiento siempre y cuando podamos obtener una resección total con nulos síntomas postquirúrgicos o con pocos síntomas. Pero también, gracias a la posmodernidad, podemos ofrecer radiocirugía estereotáctica Gamma Knife, obviamente dependiendo del tamaño del tumor, el volumen, la localización y el deseo del paciente. Ya sea que demos Gamma Knife o cirugía, vamos a observar de manera regular a nuestro paciente y obviamente dependiendo el tipo de meningioma, porque les dije que hay una pequeña proporción que pueden ser malignos, vamos a saber el tipo de terapia que vamos a dar. De modo que si yo elijo cirugía, como muchas veces lo hacemos, y estamos en lugares donde sabemos que si nos queda un poquito, yo pecar de confiado y quitarlo, puedo dejar al paciente con un déficit, dejamos eso allí, y luego, dependiendo de la histología y la opción, la decisión del paciente, podemos optar por dar radiocirugía Gamma Knife o por observar, o incluso por reoperar luego si vemos que crece esta. De modo que ya no solamente el Gamma Knife se perfila en casos de pequeño volumen, por lo regular debajo de 10 cc, están tratando casos de más de 15 cc, tumores medianos y grandes, a través de lo que es la radiocirugía Gamma Knife hipofraccionada. Y déjeme decirle que gracias al profesor Specter, al profesor Valenzuela, al doctor Hernández y los demás colegas del staff de neurocirugía, el Centro Gamma Knife Dominicano es uno de los pioneros a nivel mundial en el tratamiento hipofraccionado. Aquí está la pared del centro donde están todas esas investigaciones lideradas por nuestro querido físico médico, una de las personas más importantes del centro, el profesor Specter, mi respeto para él, lideradas y presentadas en los conclaves más importantes de radiocirugía y de neurocirugía, así como también el impulso del doctor Valenzuela en presentar nuestra casuística en el Congress of Neurological Surgeons. Vamos a presentar aquí algunos casitos. Vamos a ver este caso. Podemos ver que fue operado con anterioridad. Miren la lesión aquí, como se tiñe de blanco. Se optó en esa ocasión por ese remanente, dar radiocirugía Gamma Knife y pueden ver con poco tiempo de evolución cómo esa lesión desaparece. Generalmente no es que desaparece en sentido literal, sino que se estabiliza. La gran mayoría de meningiomas, aunque no disminuyan en tamaño, se quedan del mismo volumen o empiezan a reducir poco a poco. Más o menos el 85-90%, que es lo que llamamos control local, se encuentran así hasta los 10 años después de irradiar. En este caso, este paciente no fue operado, o sea, se utilizó la radiocirugía Gamma Knife como upfront treatment de manera inicial. Es un meningioma del seno cavernoso del lado derecho, comprimiendo y envolviendo la arteria carótida interna y los pares craneales oftalmoplégicos. Entonces, fíjense aquí cómo luego de 6 meses del Gamma Knife, esta lesión se redujo, mejorando el paciente la sintomatología sin ser llevado a cirugía. Pero también tenemos otra opción, otra vertiente de esto, y es esta paciente que fue a cirugía, pero que en el transquirúrgico, mejor dicho, no trans porque no se llegó a operar, durante la inducción anestésica hizo un edema agudo de pulmón que hizo que se suspendiera el caso. Esto es anecdótico, este es un caso del doctor Valenzuela. La paciente mejoró, se fue a casa y se optó, porque la paciente entró en temor otra vez, de dar radiocirugía Gamma Knife. Aquí vemos de arriba hacia abajo la evolución. Este es el meningioma. Un tiempo después le hacemos los controles. Se ve más grande, pero se ve heterogéneo, o sea, hay cambio de color. Y el aumento de tamaño es transitorio. Los meningiomas y los neurinomas a los 6 meses generalmente crecen un poco, por así decirlo, las células tumorales quieren huir del tumor y lo ensanchan, pero luego empiezan a morir, y eso lo vemos porque cambia la intensidad del contraste, se ve negro. De forma que, fíjense cómo a los pocos meses se reduce el tumor y ya dentro de él hay áreas quísticas. Pero la radiocirugía no solamente da ese efecto en ese corto tiempo, ella sigue actuando
a lo largo de los años, principalmente a nivel de la replicación del ADN, luego de que afecta los vasos sanguíneos que están nutriendo el tumor en la periferia. Existen varias opciones para el tratamiento de los meningiomas. Pregúntele a su médico. El estado funcional, o sea, qué tan bien está neurológicamente el paciente, el tamaño, la localización, el deseo del paciente, son fundamentales para la elección del tratamiento. El tratamiento principal de los meningiomas de gran tamaño sigue siendo la cirugía abierta. Y la cirugía Gamma Knife es una alternativa inicial o adyuvante en casos correctamente seleccionados. Estos son mis colegas del Centro Gamma Knife Dominicano. Agradecer también al staff administrativo, Jessica, Charo, Yulisa, hasta las personas de limpieza, todo el equipo de radiooncólogos, físico-médicos, neurocirujanos, pasantes, que proporcionan un ambiente, primero, seguro, divertido en ocasiones, y donde el paciente se siente muy confiado cuando va y cuando sale. A todos ellos, muchísimas gracias. Y les contaba ahorita que nuestro Gamma Knife 4C en 2 semanas sale de circulación porque nos llega lo último de los muñequitos, como decimos en República Dominicana, un nuevo juguete que es el Icon. Es el último Gamma Knife, el más reciente, y nos va a permitir tener una tomografía integrada en él, nos va a permitir también reducir el tiempo de tratamiento, aumentar la comodidad del tratamiento y un aditamento importante, que es el uso de las máscaras en vez de los marcos estereotácticos para el tratamiento de varias lesiones donde se tome mucho tiempo en acceder a ellas. De modo que a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Peralta. Gracias por esa explicación tan detallada, tan digerible, tan fina, tan amena, sin desperdicios. Por aquí tengo muchos piropos y muchos augurios para el doctor Peralta. Excelente tema, dice Santo Guzmán, dice la doctora Fernández, una conferencia sin desperdicios. El doctor José Ruiz dice, gracias, doctor Peralta. Jairo Viedo dice, excelente. Jairo es de nuestras estrellas también del equipo, porque yo Jairo, siempre sí. digo que, sí, yo siempre digo que yo soy una persona privilegiada que está rodeada de estrellas, trabaja con estrellas. Yo estoy Jairo muy sabe contenta. que lo llevo en el corazón. Sí. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran saber de lo que nos ha dicho el doctor, este es el momento para hacerlo. Y veo una, Charo, si me permite. Claro que sí. Joana Joaquín escribe, ¿cuál es la importancia o finalidad de usar una tomografía y una resonancia magnética para planificar la cirugía? Es una pregunta importante. Los pacientes nos la hacen a cada rato cuando estamos haciendo el preplan. Sí. Mira, Joana, antes de la resonancia, que realmente la tomografía inició de manera comercial primero, antes que eso se usaba la tomografía, simple y llanamente. ¿Qué ocurre? La tomografía tiene menos precisión porque hay un artefacto físico que hace que los tejidos se vean más grandes de lo que son. De modo que, aunque el tratamiento Gamma Knife era bueno, no era preciso. Y la diferencia del Gamma Knife y los demás equipos de radiocirugía estereotáctica, porque hay varios, es la precisión. El Gamma Knife es el único equipo que tiene una precisión de 1 milímetro en relación al tumor o cualquier lesión y el cerebro sano. Por esa razón, se hace primero una resonancia magnética contrastada, que es del estudio más fino para ver de manera exacta el tamaño de la lesión. Incluso lo estamos haciendo con 3 Tesla, que es el resonador más potente del país, ubicado en CEDIMAT. Y luego que hacemos esto, que el día del tratamiento llevamos al paciente, luego que le ponemos el marco, a realizarse una tomografía. ¿Por qué? Porque de acuerdo al marco, recuerda que vamos a establecer las coordenadas y vamos a hacer un matching, una correlación entre el hueso
que no se mueve nunca, y el cerebro que por las pulsaciones tiene cierto artefacto de movimiento. Y con eso hacemos una planificación muy precisa y dos, le damos seguridad al paciente de que estamos en el lugar. Alvin Corporán quiere saber si el procedimiento tiene efectos secundarios. Claro, tiene una tasa de complicaciones de un 8%. Para hacerlo más digerible, imagínate que tratamos 100 pacientes. De esos 100 pacientes, 8 van a presentar algún efecto adverso, que no necesariamente es de inmediato, se da con los meses o años. Efectos adversos como algún déficit neurológico, dolor de cabeza, que no necesariamente es un déficit neurológico, disminución de la agudeza visual, disminución de la agudeza auditiva, dependiendo de la localización del tumor. Muchas de esas complicaciones o efectos secundarios ya sabemos de que los vamos a ocasionar, porque, por ejemplo, tenemos un tumor cerca del nervio óptico de la cóclea, pero para yo poder garantizar que el paciente tenga un tumor controlado, que no crezca por 15, 20 años, ese oído se va a afectar. Lo bueno es que ambos oídos tienen representación en ambos hemisferios y en el día a día el paciente no va a tener problemas con eso. Ese es un ejemplo. Pero esa es la proporción aproximada de complicaciones, un 8%. Es un método muy seguro. Y más aún si se selecciona el caso adecuado. Porque recordemos que como humanos erramos todavía y la decisión de dar o no Gamma Knife es de un humano, es de un médico y del familiar y el paciente al que se somete. Pregunta Marcia Suero, doctor, que si puede nombrar qué otras patologías no tumorales se tratan con Gamma Knife. Querida amiga y compañera y profesora, la doctora Marcia Suero, una de las principales internistas de San Juan de la Maguana. Claro que sí, mi estimada. Una de las patologías que más se tratan son las metástasis, los neurinomas del acústico, los adenomas hipofisarios, pero no solamente tumores, también malformaciones vasculares, septoaneurismas, ¿verdad? Fístulas durales también, arteriovenosas, neuralgias del trigémino. Ahora mismo somos también de los líderes en la región del Caribe realizando ablaciones trigeminales por radiocirugía. Y también trastornos funcionales tipo epilepsia, aunque todavía está eso en pañales, pero por ahí va el asunto. Lo que sí todavía no se admite como tratamiento definitivo quizá o beneficioso son en los casos de tumores difusos, en gliomas, en glioblastoma multiforme. Pero vamos a ver qué dice la evidencia en 10 años. También nos pregunta Víctor Vargas, doctor, efecto del Gamma Knife en células tumorales. ¿Por qué mecanismo causa estabilización de la replicación de las células malignas? Muy bien, hay dos mecanismos. El efecto inmediato del Gamma Knife es sobre el endotelio vascular de los vasos sanguíneos que están alrededor de la cápsula. Hay una degranulación endotelial, entonces eso hace que los vasos entren en un proceso de hialinización, se tapan y no le llega nutrición al tumor. Entonces, con el paso del tiempo, meses y años, a medida que se replican las células, ya quedan ellas con un daño letal a numerosas etapas del ciclo celular en división, justamente a nivel del ADN. De forma que a través de esas dos rutas, la vía vascular y la vía de lesión de ADN, es que causa el efecto del Gamma Knife. Okay. También pregunta por aquí Luis Bonetti, ¿qué diferencia existe entre la aproximación por Gamma Knife y la resolución de las lesiones por neuronavegador? Sí, al doctor Bonetti es muy diferente. El Gamma Knife es un tratamiento y el neuronavegador o la neuronavegación no es un tratamiento, es una herramienta que se usa cuando nosotros hacemos cirugía abierta y se basa en un GPS craneal. Literalmente surgió del GPS como todo, que viene de la milicia. La guerra ha desarrollado la medicina de manera exponencial. Y bien, entonces el neuronavegador nos permite durante cirugía ver precisamente el lugar donde estamos y qué tan profundo, pero es totalmente diferente a lo que es el Gamma Knife. También nos pregunta Dauli Encarnación, con respecto a tumores, ¿qué ventaja tiene en comparación con la neurocirugía estándar? Yo no diría ventaja o desventaja. Yo creo que son hermanos, son complementos.
y dependiendo el tamaño, el tipo de tumor del paciente, puede ir uno u otro. Las ventajas, puedo decirte algunos. Si selecciono yo el caso ideal, es la ventaja de que el paciente no va a sufrir, se va el mismo día para su casa, no le va a doler, va a tener control de la lesión y probablemente en el futuro le afecten otros problemas que no sean necesariamente el tumor que le aqueja. Quizá no funcionalmente, sino psicológicamente, que es un punto importante a tomar en cuenta. Ok. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Siendo así, nos resta darle las gracias. Tengo otra pregunta aquí de Joana Joaquín. ¿Existe alguna contraindicación para esta técnica? Sí, hay una contraindicación absoluta, que es que el paciente tenga trastorno de la conducta o que esté irritable. Generalmente son casos donde no se prefiere este tipo de técnicas, si se puede optar por otro tipo de tratamiento, por los problemas que pueden desencadenar en el búnker, como lo decimos nosotros. También pacientes que no estén muy seguros de la terapia que eligieron, porque a veces no solamente eligen ellos, sino también eligen los familiares. Otra cosa, otra contraindicación relativa que se está manejando con el tema del lipofraccionamiento es la cercanía a áreas altamente funcionales. Digo aquí, nervio óptico, quiasma, cóclea, tallo cerebral, pero como te digo, es relativo porque dependiendo la cantidad de dosis y las sesiones que dé, todavía puede ser eso manejado. Esas son algunas de las contraindicaciones absolutas y relativas. Gracias, doctor, por contestar las preguntas de nuestros participantes. No sé si habrá alguna otra preguntita, pero mientras tanto, vuelvo y le doy las gracias por aceptar la invitación a dar este webinar. A todos los que están con nosotros, que se han quedado, que se inscribieron, que los invitaron, gracias por participar. Esta charla la vamos a tener arriba en nuestro canal de YouTube. Los invito a seguirnos por todas las redes sociales como Gamma Knife RD. Por ahí hay una personita que Hay nosotros una le decimos pregunta, Charo, que hay una pregunta muy importante, de Joana Muñoz. que si ¿Esta esa terapia terapia cubre los seguros médicos? es una pregunta importante. Gracias, Joana. Mira, Gracias, Joana. por suerte, está cubierto por todos los seguros y tenemos la ventaja de que la población de menos recursos, o sea, la que en la mayoría de casos está afiliada al SENASA subsidiado, puede optar por esta terapia con una cobertura, no sé si me equivoco, Charo, de un 100%. Ahora mismo los pacientes asegurados con SENASA subsidiado son nuestro gran volumen de pacientes y para ellos, a modo también de razón social de nosotros, la terapia está cubierta casi un 100%. Apoyando la respuesta del doctor, es así. Nosotros recibimos todos los seguros a nivel nacional. Hay seguros que nos cubren al 100%, hay otros seguros que no, pero generalmente es más de un 90% la cobertura. Y sí trabajamos de manera social, como bien dice el doctor Peralta. Lo importante para nosotros es que el paciente pueda recibir su tratamiento, que el paciente se lleve una buena atención, que solucione su problema. O sea que las puertas están abiertas en el centro para todos los que quieran acercarse a él. También es importante mencionar, aprovechando este pedacito, mencionaba el doctor Peralta hace un momentito que somos un centro abierto y que tenemos muchos estudios de investigación. El centro también se dedica a la investigación no solamente con los médicos neurocirujanos y radiooncólogos que forman parte de nuestro staff, también tenemos médicos pasantes o voluntarios que dedican su tiempo para enseñar, para investigar y para aprender allá en el Centro Gamma Knife. O sea que también a eso nos dedicamos. Veo otra pregunta de Santo Guzmán que dice,
En meningiomas infantiles, ¿se trata con el mismo procedimiento, doctor? Mira, es muy variable porque los meningiomas son raros en niños y también depende de la edad. Generalmente uno trata de no dar radiación en niños menores de 3 años por el riesgo. Recuerden que hay una probabilidad muy baja de que la radiación, porque esto es radiación, provoque tumores. Es uno de los factores principales, aunque en este tipo de tratamiento es muy baja esa complicación. Y generalmente esperamos que el niño tenga mayor edad. Si se presenta un meningioma en un niño, por lo regular puede ser un meningioma de gran tamaño, de alta actividad mitótica, un tumor tipo 2 o tipo 3, pero no es muy frecuente meningiomas en niños. Bueno, por aquí no tengo una preguntita. Por aquí dice Santo Guzmán, un ameno saludo para el doctor Peralta, mi compoblano, una de las estrellas que ha dado nuestro querido pueblo baní. Ah, yo no sabía que el doctor era banilejo. Pues tenemos dos Así es. estrellas, déjeme decirle, tenemos otro banilejo, porque el doctor Rivera también es de Baní. Baní da muchas estrellas, definitivamente. Y San Juan también. Y San Juan también, el sur es el sur. Bueno, si no tenemos más preguntas, por la noche de hoy los despido. Les reitero que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Gamma Knife RD, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales, también en LinkedIn. Doctor Peralta, nuevamente muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias y pueden ver esta conferencia en nuestras redes sociales. Buenas noches. Bye bye.